Bienvenidos a la gran época. Soy Elina Villafañe. En este programa averiguaremos cuántos países son realmente parte del movimiento comunista mundial. Generalmente se nos dice que solo quedan 6 países comunistas, es decir, naciones gobernadas por un partido abiertamente comunista. ¿Cuáles son? Son China, Cuba, Laos, Nepal, Vietnam y Corea del Norte. Pero si se define comunista en el sentido tradicional marxista, leninista de economía planificada, en realidad solo queda uno. ¿De cuál estamos hablando? De Corea del Norte. Sin embargo, este enfoque es engañoso porque subestima totalmente el poder comunista mundial y no entiende en qué se ha convertido el comunismo moderno. La verdadera pregunta es, ¿cómo se define en precisión el movimiento comunista mundial? Vamos a explicarlo. En realidad, este análisis lo escribió Trevor Loudon. Es un autor en quien confiamos porque lleva más de 30 años investigando a la izquierda radical y a los movimientos marxista y terroristas y su influencia encubierta en la política. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque es algo que debes tener en claro. Es decir, el comunismo es algo que ya pasó, ¿no? No, porque si Estados Unidos fracasa, si fracasa militar y económicamente o de cualquier otra manera, ¿sabes quién va a atacar, no? Los comunistas. Y actualmente controlan más de la mitad del mundo. Deberías preocuparte. El espectro debe ser eliminado y por eso la Gran Época ha dedicado una serie de artículos llamada Cómo el espectro del comunismo rige nuestro mundo. Somos básicamente los pioneros en esto. Ningún otro medio de comunicación lo está cubriendo a este grado. Ellos no quieren que sepas esto, no quieren que sepas quién realmente tiene el control. La primera parte de esta historia voy a plantear la base fundamental y luego voy a revelar mucho más. Esto es conocimiento especializado. ¿Por qué? Porque no mucha gente indaga en este tema. Trevor Loudon es uno de ellos, es un gran escritor y este análisis es muy importante. Entonces, empecemos a explorar el camino del comunismo. En realidad, vamos a empezar dejando algo en claro. Claramente, bajo la vieja definición, un Estado policial marxista-leninista con un solo partido, una constante retórica comunista y una economía planificada centralizada, el comunismo está casi muerto. Pero esta definición ignora el marxismo básico y no tiene en cuenta las sutilezas de la estrategia leninista. También ignora las realidades modernas y el equilibrio global de poder. Según el marxismo clásico, la sociedad evoluciona en varias etapas. Como primer punto, el comunismo primitivo. Un grupo de cazadores salen a matar un mamut y si tienen éxito y no son aplastados, comparten la carne con su tribu. Por segundo lugar es el feudalismo. Con el nacimiento de la agricultura aparece una forma primitiva de propiedad privada, ¿no? Por ejemplo, los campesinos cultivan pequeñas parcelas de tierra, necesitan una protección contra las incursiones de otras tribus, por lo que un hombre fuerte, organizan pequeños ejércitos para proteger ciertas áreas y se les paga un tributo por ello. En otras palabras, es un negociado de protección política. Como tercer lugar es el capitalismo. Con el nacimiento de la industria, la propiedad privada se extiende a fábricas, patentes, sistemas de transportes, etc. Se produce una enorme cantidad de riqueza. Pero según la teoría marxista, esta riqueza se concentra en unas pocas manos, mientras que las masas trabajadoras reciben solo una pequeña fracción de lo que les corresponde. Son 2 puntos más y luego plantearemos base de esto. En cuarto lugar está el socialismo. Los trabajadores oprimen a los patrones y toman el control de Estado mediante una combinación de acción política e insurrección armada. Expropian la riqueza del capitalista y proceden a redistribuirla. Y en quinto lugar estaría el comunismo. Toda la riqueza es de propiedad común, el Estado se desvanece, el capitalismo y la competencia están completamente abolidos y todos trabajan felices, juntos por el bien común. Y en cada jardín vivirán hadas. Entonces, ninguno de los antiguos países comunistas era en realidad comunista. Todos tuvieron revoluciones lideradas por representantes de los trabajadores, pero ¿saben qué? Cuando llegó el momento de dividir la riqueza del capitalista, la nueva clase dominante se quedó con la mayor parte.
La mayoría de los occidentales observan las florecientes economías pro-negocios de China o Vietnam y suponen que estos países abandonaron el objetivo comunista. Están totalmente equivocados. Totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque China, Vietnam, algunas de las ex naciones comunistas de África e incluso Rusia reconocieron que sus enormes problemas económicos se debe a que no siguieron correctamente el marxismo. Todos ellos trataron de saltar directamente del feudalismo al socialismo, pasando por alto al capitalismo. Este intento de encontrar un atajo a Marx condujo a desastres económicos. El regreso temporal de alguna forma de capitalismo para construir suficiente riqueza para el socialismo es un reconocimiento de que la teoría marxista es correcta, no que no funciona. Ahora mismo la mayor parte del movimiento comunista mundial está utilizando métodos capitalistas para acumular suficiente riqueza y poderío militar para desafiar a Occidente, es decir, al mundo libre. Su principal obstáculo a la dominación mundial es Estados Unidos y en menor medida algunos de los países de la OTAN, Israel, Taiwán y hasta hace poco Corea del Sur. Entonces, ¿quién está en el movimiento comunista mundial? Si se define al movimiento comunista mundial como los ex países comunistas o semicomunistas aliados o los que trabajan con la cúpula comunista mundial para socavar o derrocar a la alianza occidental liderada por Estados Unidos, el panorama cambia drásticamente. Vamos a explicarlo. Les guste o no, esto incorpora completamente a Rusia en esa mezcla, estando aún dirigida por la KGB, ahora FSB, formada por los comunistas. Moscú está aliada política, económica y militarmente con China, Vietnam, Cuba y Corea del Norte. Rusia también apoya a muchos de los viejos aliados latinoamericanos, todos ellos aún liderados por comunistas y socialistas, entre otros Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Ecuador. México tiene ahora un presidente marxista, Andrés Manuel López Obrador, que está cerca de Cuba. Argentina, Chile, Colombia, Perú, El Salvador, Honduras y Guatemala han tenido gobiernos de tendencia marxista o fuertes insurrecciones comunistas dentro de sus propias fronteras. Solo Brasil y Colombia están realmente sosteniendo la línea de la libertad en América Latina. En África, los comunistas o excomunistas siguen controlando Mozambique, Angola, Namibia, la República Democrática del Congo y, por supuesto, Zimbabue y Sudáfrica. Con toda su importancia estratégica y riqueza mineral, Sudáfrica resistió durante décadas de la agresión y el terrorismo apoyado por los soviéticos, hasta que Nelson Mandela y su Congreso Nacional Africano, controlado por los comunistas, tomaron el poder en 1994, y ahora Sudáfrica es amiga de Cuba y trabaja en estrecha colaboración con China. ¿Ya tienes una idea más clara? Yendo más al norte, la mayor parte de África está fuertemente bajo la influencia económica y política de China. Tanzania es prácticamente un estado cliente chino e incluso alberga en su territorio una institución de formación comunista controlada por los chinos para aspirantes a convertirse líderes africanos. Se llama la Escuela de Excelencia de Educación Política Julius Nyerere. En Oriente Medio, Irán y Siria están estrechamente aliados con Rusia. El Líbano e Irak ahora son parte del eje ruso-iraní. Y no nos olvidemos de Afganistán, que también caerá probablemente cuando se retiren las fuerzas dirigidas por Estados Unidos. ¿Y qué pasa con Asia Oriental? Bueno, Mongolia y Camboya están lideradas por excomunistas. India y Sri Lanka tienen partidos comunistas fuertes y están hasta cierto punto vinculados a China y Rusia a través de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS. Un pacto militar, económico y político. En general tienen nombres que suenan inofensivos, pero hay mucho más detrás. Los ex comunistas, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán también son miembros de la OCS, al igual que las naciones islámicas de Pakistán, Afganistán, Irán y Turquía, que siguen siendo nominalmente miembros de la OTAN. En el Pacífico, los chinos tienen una gran influencia en la mayoría de los microestados, incluyendo Fiji y Tonga. Filipinas sigue teniendo una insurgencia comunista activa y tiene vínculos tanto con China como con Corea del Norte.
En los confines de Europa, Moldavia, Bielorrusia son estados semicomunistas prorrusos. Las redes rusas siguen operando en la mayor parte de la vieja Europa del Este, muchas de las cuales, incluyendo Bulgaria y Rumania, siguen siendo dirigidas por excomunistas. Italia, España, Portugal y Grecia tienen fuertes movimientos comunistas, al igual que Bélgica, Francia, Dinamarca y Noruega. Rusia también tiene fuertes lazos con la República Checa y Hungría a través de los partidos de izquierda y de la llamada derecha. Incluso la Alemania de la conservadora Angela Merkel, que una vez fue líder ideológica de la Juventud Comunista de Alemania Oriental, viró con fuerza hacia Rusia. Bueno, ¿crees que ya estamos terminando con los países comunistas? No, apenas estamos comenzando. Luego están las Naciones Unidas y sus subsidiarias, que generalmente reflejan la voluntad de Rusia y China. También hay que tener en cuenta a las ONG de izquierda como el Consejo Mundial de Iglesias y varias organizaciones del Frente Comunista Internacional que siguen activas, como el Consejo Mundial de la Paz, la Federación Democrática Internacional de Mujeres y la Federación Sindical Mundial. En octubre de 2017, 20.000 jóvenes comunistas de todo el mundo se reunieron en el Festival de la Federación Mundial de la Juventud Democrática en Sochi, Rusia, para celebrar el centenario de la Revolución Bolchevique. El orador principal fue el presidente ruso Vladimir Putin, quien, por cierto, también aseguró el lugar para los jóvenes comunistas. Entonces, en conclusión, el antiamericanismo es la idea central y no podemos hablar del comunismo sin hablar de este aspecto. El movimiento comunista mundial hoy en día es amorfo e ideológicamente diverso. Aunque todavía está encabezado por Rusia y China, el comunismo ahora incluye a cualquier país o movimiento dispuesto a enfrentarse a Estados Unidos. Los comunistas de todo el mundo se justifican, y esto lo habrás escuchado en varias ocasiones. Echan la culpa por los obvios fracasos del socialismo diciendo, bueno, Estados Unidos lo saboteó. Cuba es pobre por el bloqueo de Estados Unidos. Venezuela es un desastre debido a las sanciones económicas de Estados Unidos. La Unión Soviética colapsó porque Estados Unidos provocó que Moscú cayera en la bancarrota con una carrera armamentista. Entonces, volviendo un poco atrás, la cuestión es, para tener un socialismo o comunismo real, primero debemos destruir a Estados Unidos. El antiamericanismo, no muy lejos de la utopía, es ahora la principal motivación del movimiento comunista mundial. Cualquiera puede unirse. Puede ser un ambientalista, un activista de los derechos de los homosexuales, una feminista, un cristiano, un budista, un hindú, un islamista, un socialista, incluso un fascista. Puede ser un joven comunista en Moscú, un activista ambiental de Alemania, un miembro de Antifa en España, un activista del nuevo Partido Democrático en Canadá, un guerrillero de Filipinas, un productor de cocaína en Colombia, un activista de la marihuana en Minnesota, un soldado de Irán, un empresario en Vietnam, un luchador de ISIS en Libia o servir a Boko Haram en Nigeria. Mientras odies a Estados Unidos, eres parte del movimiento comunista de hoy, lo sepas o no. Entonces, la mayoría de los comunistas de hoy en día nunca debaten sobre la complejidad del marxismo. Eso es aburrido. Eso es para el futuro. Destruyamos primero a Estados Unidos. Ese es el grito de guerra. En este mismo momento, el movimiento comunista mundial trabaja principalmente de manera encubierta. Todavía no alcanzó el poder que necesita para garantizar una rápida victoria militar. Estados Unidos sigue siendo todavía bastante fuerte. Estados Unidos todavía tiene aliados como Gran Bretaña, Canadá, Australia, Taiwán e Israel. Pero si Estados Unidos se tambalea o tiene un colapso económico o elige a otro presidente de izquierda que haga recortes al ejército, los comunistas apuntarán a matar. El movimiento comunista mundial no solo son 6 países, es Rusia, China, Irán y todos sus aliados y organizaciones títeres. Controla a más de la mitad del mundo. Si Estados Unidos fracasa, el movimiento comunista mundial regirá por sobre todos nosotros. Así es, nos dominará a todos. Y no creas que esto no es posible, porque ya ocurrió en China y ocurrió en otros países.
Gracias por acompañarme en este episodio. Creo que hemos cubierto de manera bastante completa quiénes forman parte del movimiento comunista mundial. Entonces, quizás la próxima pregunta es, ¿Estados Unidos podrá aguantar? Esa es la cuestión. Deja tu comentario abajo. Gracias por vernos y hasta la próxima.